¿Qué tal, amigos? Hoy día vamos a resolver algunos ejercicios de gases, ¿sí? Recordando nuestra ley general de los gases, la cual es nuestro famoso pavo ratón. Y vamos también a hablar de nuestra ley combinada, la ley de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac. Vamos a trabajar entonces los ejercicios que tenemos aquí. Este primer ejercicio nos dice: una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a una nueva presión y si la temperatura no va a cambiar? Comenzamos con nuestros datos. Primero se tiene un volumen inicial que son 80 centímetros cúbicos y está a una presión inicial de 750 milímetros de mercurio. Tenemos que nuestra temperatura no varía, entonces es un proceso isotérmico, y vemos que nos menciona que hay un volumen 2, que es lo que necesitamos saber cuánto ocupará. Como no nos mencionan en qué unidad, podemos seguirlo trabajando en centímetros cúbicos para no realizar ningún cambio, pero nos damos cuenta que en la presión nos dicen 1,2 atmósferas. Aquí tenemos presente dos maneras de trabajar. Esta primera presión, que está en milímetros de mercurio, pasamos a atmósferas el cambio, o desde atmósferas pasamos a milímetros de mercurio. Entonces, para esto vamos a hacer el cambio. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Eliminando acá nuestras atmósferas, esto nos queda como 912 milímetros de mercurio. Entonces tenemos una equivalencia aquí. Luego, para resolver nuestro caso, como tenemos que es un proceso isotérmico, podemos seguir nuestra ley de Boyle, donde menciona que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sí? Es constante esta multiplicación. Entonces tenemos 750 por 80 va a ser igual a la presión 2, que es 912 por nuestro volumen 2. Obviamente acá la presión está en milímetros de mercurio. Ambos casos se va a eliminar y nuestro volumen se mantiene con la misma unidad del volumen 1, obteniendo 65,79 centímetros cúbicos. Y ahí tenemos entonces nuestro primer valor. Este ejercicio nos dice que un gas ocupa un volumen de 2 litros en condiciones normales. Hay que recordar cuáles son las condiciones normales. Las condiciones normales es para una temperatura de 0 grados Celsius o también 273 Kelvin, haciendo el traspaso, y a una presión de una atmósfera. Por lo tanto, dice que en estas condiciones el gas ocupa 2 litros. Volumen 1, 2 litros. Presión 1 es una atmósfera. Y la temperatura 1, recuerden que trabajamos siempre con nuestras temperaturas en Kelvin. Entonces ya la colocamos de esta manera. Luego dice: ¿qué volumen ocupará esta misma masa? No sabemos. A una nueva presión de 2 atmósferas y a una temperatura de 50 grados Celsius, la cual es 323. Aquí utilizamos nuestra ley combinada de los gases, donde presión por volumen entre temperatura se va a mantener constante, por lo que trabajamos presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a la presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. Nuestra famosa ley combinada de los gases ideales. Reemplazando nuestros valores mediante las unidades, vemos que se van las atmósferas, se van los Kelvin y nos va a quedar el volumen en litros. A lo que esta multiplicación nos da un valor de 1,18. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Nos dice que en un recipiente cerrado se tiene 3,5 litros de oxígeno molecular a un par de condiciones de temperatura y presión, y nos piden cuántos gramos de gas hay. Para esto vamos a trabajar con nuestro famoso, la ley general de los gases ideales. Recuerden que estamos trabajando con los gases ideales, nuestro famoso pavo ratón. Tenemos pues las condiciones de presión, que es 1,8 atmósferas. El volumen es un recipiente de 3,5 litros. La temperatura de 237 grados Celsius, la cual para pasarla a grado
Kelvin hay que sumarle 273, lo cual nos da un valor de 510. Y el número de moles, que yo no sé con cuánto estoy trabajando. Y R es la constante general de los gases, que al tener nuestra presión en atmósferas es 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Con estos datos vamos nosotros a trabajar. Vamos a llevarlo a nuestra ecuación general. Con esto vamos a obtener el número de moles, lo cual nos sale 0,15 moles. Pero nosotros estamos queriendo saber cuánto es el número de gramos, cuánto es la cantidad en gramos. Recordar que el número de moles se calcula la masa entre la masa atómica o masa molecular del compuesto. Como nosotros aquí ya tenemos nuestro valor de 0,15, la masa en gramos del oxígeno molecular, en este caso oxígeno molecular, no olviden que es el O2, no sabemos cuánto es, pero su peso atómico sí lo podemos encontrar. La masa atómica es 16 que nos dan de dato. Sin embargo, al ser un oxígeno molecular tiene 2 átomos de oxígeno, sería 32. Por lo que la masa del oxígeno nos da un resultado de 4,82 gramos. Y tenemos ahí los gramos encontrados. Pasamos a un siguiente ejercicio donde nos habla de un cilindro que contiene butano. Recordamos este hidrocarburo es con 4 carbonos, ¿sí? Por la terminación but. Y como es un alcano, su terminación sería C4H10. Tenemos a nuestro butano que ha ocupado una determinada temperatura y un volumen también a condiciones de presión y temperatura, y dice que se va a incrementar. A ver, tenemos entonces en un primer momento una primera presión que nos dice de 8 atmósferas. Luego una temperatura que nos dice 5 grados Celsius, lo cual lo vamos a pasar a Kelvin 278. Y un volumen de 17,2 litros. Queremos saber el volumen en cuánto se incrementa, o sea, en cuánto aumentó, si la temperatura aumentó en 42 grados. Acá hay un detalle muy importante. Aumentar en 42 significa que a estos 5 iniciales les voy a sumar los 42. Sería 47 grados Celsius. Ojo, aquí es un dato muy importante, lo cual esto es 320 Kelvin. ¿Sí? Es una diferencia de 42. No significa que la temperatura final sea 42, no, ha aumentado en 42. Y nos habla de un proceso isobárico. Recordemos que un proceso isobárico es una presión constante. Entonces la presión 2 es también de 8 atmósferas. Entonces estamos ante la ley de Charles, la cual nos menciona que el volumen entre la temperatura es constante. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y aquí nos sale que el volumen 2 es 19,8 litros. Pero acá nos preguntan en cuánto aumenta. Pues, por lo tanto, se incrementa, porque nos preguntan en cuánto es el aumento, hay que restar 19,8 menos 17,2. Esto se incrementa en 2,6 litros el volumen. Este sería nuestro resultado. No olvides que si te gustó nuestro video, suscribirte y darle like, así como compartirlo con algunos otros compañeros que deseen aprender más de la química. Muchísimas gracias y hasta una siguiente oportunidad. Chao.